Radio Mía 89.3 FM presentamos Quien Calla Otorga, programa de una conversación atractiva, franca y directa, el late político-social más irreverente de la frecuencia modulada, bajo una mirada crítica y analítica de los temas que marcaron la agenda de la semana. Conducen Marcos Agurto, Mario Morales y Jorge Rodríguez. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo está mi gente linda? Sean todos bienvenidos. Esto es Quien Calla Otorga a través de radio y televisión Mía en el 89.3. Recuerde suscribirse gratis. Esto no le va a salir nada como nos salió la estupidez del cobro de la luz. Nada, absolutamente nada. Esto lo puede hacer suscribiéndose gratis en YouTube, en Radio Mía 89.3. También lo puede hacer y seguirnos en Facebook en Radio Mía 89.3 FM. Y también nos puede seguir en Instagram en @Radio Mía FM-89.3. Quiero presentar a mis colegas, a mis padres. Todos me preguntan por qué estas personas trabajamos juntas, más edad que yo. Y lo interesante es que ellos se ven más viejos que yo y son más feos, entonces yo me veo más joven y más bonito. A mi lado izquierdo está Mario Morales Burgo. ¿Cómo está? Pero muy buenos días, disponible para conversar con nuestros queridos y estimados vecinos en este fin de semana, donde siempre es grato conversar, informarse, así es que vamos a hacerle la conversación aquí con los panelistas estables de Quien Calla Otorga, con nuestro estimado y muy distinguido amigo Jorge Rodríguez. Ya a mi derecha, el que está pidiendo audífonos con chasquilla, Jorge Rodríguez Vergaray. Son fonos con chasquilla. Pedazos de imbécil. Para el vejete. Mire, la verdad, no me voy a hacer cargo de la estupidez que dice este hombre, porque la verdad que está acostumbrado a decir estupideces, y lo conozco diciendo estupideces, pero no recuerdo haberte escuchado decir algo inteligente en todos estos años que te conozco. No, sí lo he dicho. Lo que pasa es que usted no se acuerda, tiene mala memoria, el Alzheimer lo tiene mal. Bueno, es un gusto siempre estar en el programa con Mario, con Marco, y esperemos que les sea interesante lo que vamos a conversar. Oye, quiero hablar algo que nos quedó en el tintero el programa pasado sobre el error del cálculo de la electricidad. O sea, me tuve que interiorizar aquí todas las cosas. Fíjese que este cobro viene desde octubre, mal cobrado, viene desde octubre del año pasado, del 2024. Se aplicó 2 veces el cálculo por el IPC, ¿ya? Esto lo informó una empresa contratista, Transelec, informó que hay un cobro en exceso. Esto fue informado a la Comisión General de Energía. Se solicitó las medidas de corrección y restitución de montos, ¿ya? Y el representante del presidente, el ministro de Energía, dice así, pero quedó sordo. No hicieron absolutamente nada. Les voy a explicar un poquito cómo es esta cosa. Es como si yo compro los ingredientes para un queque, huevito, harina, leche, polvos de hornear, todo ese tipo de cosas, y compro 2 veces polvos de hornear. ¿Para qué me va a salir? A inflar la cuestión. No. Entonces, por lo tanto... Tu ejemplo es casi bueno, pero sí, yo creo que... Le faltó algo para el queque, vainilla. No, el ejemplo es bueno en términos de que tú tienes harina con polvos de hornear y además compras... Sí. Polvos de hornear. Ese es el ejemplo sí. Y es grande la cantidad de plata que... Ahora dicen, no, que el próximo año los van a cobrar, van a hacer los ajustes y los van a cobrar menos. Debo decirle, hay 2 cosas importantes para mí que hay que decirle. Y voy a hacerlo mirando aquí en la cámara. Señor Gabriel Boric, cuando usted dice que no sabía de esto, se lo informaron hace un año, en octubre del año pasado, y se sabía de antes. 2, usted no puede hacerle el quite a esta situación y ponerle el pecho a las balas, porque el ministro de Energía es un cargo que está a su confianza, porque usted no puede hacerlas todas, en realidad no hace casi nada. Por lo tanto, la persona que está ahí es representante directo suyo. Lo que haga o deje de hacer es culpa suya. Así que por lo tanto, este mal cálculo que se hizo de la luz, donde lo están cobrando harto, es única y exclusivamente culpa del presidente. Y lo otro, las devoluciones deben ser en plata.
no me hagan cálculos que después el otro mes, el otro año, en enero me van a bajar la luz, que esto es la cosa, porque eso es mentira. Eso es realmente una mentira, porque no nos van a cobrarme, nos va a seguir igual la cosa y vamos a tener que pagar igual. ¿Y por qué digo que tienes que pagarnos al tiro? Porque a muchas de nosotros las personas pagamos las cuentas, pagamos la luz, pagamos como sea, podemos llegar a fin de mes guateando, pero pagamos las cuentas y tenemos la platita. Ellos también tienen que hacer lo mismo. Quiero la plata en mi bolsillo, no quiero cuentas así que me arreglen esto, que me arreglen lo otro. Marco, perdone que le interrumpa. ¿Cuánto cree que le van a devolver usted? No me interesa. 600 pesos. No, ni cantando, no puede ser 600 pesos. Pues se lo digo yo porque subieron las cuentas. Cuando empezó este cobro subieron. No, es que momento. Aquí hay dos cosas que son distintas. A ver. Una es lo que estamos pagando producto de que no se ajustaron las cuentas en la pandemia, ¿no es cierto? Sí. Y después, durante el gobierno del señor Boric, se terminaba esto y se renovó. Entonces hubo que... Por eso aumentaron harto. Pero esto se calcula, si es que no estoy mal informado, que se habla de cerca del 2% más o menos, que sería lo que se verían afectados. Lo que pasa es que un 2% para cientos de clientes, claro, para la empresa es una cantidad... no que sea una cantidad tan grande, pero es un buen monto, digamos. No sé cuánto significativo sea para la empresa. Pero por supuesto. Pero para nosotros, imagínate, si usted paga 30 lucas, supongamos. No, pago 50. Ya, 50. ¿Cuánto cree que le van a devolver? Unas 5 lucas. Lucas. Bueno, pero no importa que me devuelva, que me la devuelvan al tiro. Si no me interesa, si van a ser 100 pesos, que a todos los chilenos que nos metieron el dedo en el ojo, y en cierta parte también, oiga, que lo paguen al tiro, si no me interesa pagar 600, que le duela. Pero si lo van a pagar igual. Si no lo van a pagar igual, don Jorge, no lo van a pagar igual, no lo van a hacer. A lo que me refiero, Marco. ¿Qué pasó con el caso Sokimich con esta cuestión? Salieron, pero darle un ejemplo, ¿qué sacaron? Libres de polvo y paja. Aquí va a pasar exactamente lo mismo, no van a hacer nada. No, pero entiende una cosa. Se fue el ministro de Energía, ¿y qué le dijeron? No, pero es que no confundan. Primero, la empresa se autodenunció, digamos. Esa es una cosa. El problema está en que esto, para evitar... Pero si yo no estoy hablando de la empresa. Espérese un poco. Ya. Para evitar el escándalo, lo que hizo, porque hasta el minuto de verdad todavía no se ha confirmado quiénes sabían, pero de hecho, a mí no me cabe duda que algunos, más de uno sabía. Sí. Pero no solamente eso, fíjate que Pardón no es la primera embarrada que se manda. Ustedes se acordarán del gas a precio justo, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasó con el gas a precio justo? El gas fue un precio injusto porque tuvimos que pagar la estupidez todos los chilenos, porque la verdad que perdieron plata como enfermos. Y eso y más otras, ¿no es cierto?, que ha hecho el amigo del presidente que bueno... ¿Cuál de todos? Mira, yo creo, no, casi todos son amigos. Yo creo, fíjate que esta es menos grave que la otra, diría yo. Es cierto que le escondió seguramente información, al parecer al presidente, pero la otra fue una metida de pata que en cualquier parte lo habrían hecho. No creo que Mario, ¿qué piensas tú? Sí, bueno, yo creo que la verdad no se puede esconder. Para ser mesurado, para ser justo, hay que empezar reconociendo que este es un error gubernamental. Efectivamente, aquí la responsabilidad principal la tiene quien gobierna. Pero Mario, ¿tú crees que es un error? ¿Sí? Bueno, pero es un error haber un equívoco, haber dejado o haber permitido que se cobrara más de lo debido. Es decir, alguien se equivocó. Por lo tanto, desde esa perspectiva yo lo considero que es un error lamentable, que no debería suceder en este ni en ningún gobierno, y que para nuestras desdichas afecta el escuálido presupuesto de la gente, del pueblo, de los que tienen menos, de los que ganan menos, porque aquí las deudas tienen un carácter tan especial. Esto, Marco, se va a pagar, pero se va a pagar a la pinta de los que quieran pagar, ya van a pagar en 18 años, tal como lo está haciendo el ISAPRE. Yo tengo una deuda que para mí es bien importante, bien significativa, y me la va a pagar en 18 años. Me deposita de vez cuando se acuerdan, porque no tampoco todos los meses, una cantidad que es un chiste, pero de esa forma pagan las empresas cuando tienen que devolver dinero, y aquí no me cabe ninguna duda que lo van a pagar
o lo van a descontar de una manera muy, muy pequeña, de tal manera que no lo va a sentir la persona que fue afectada. Y eso es lo segundo, más grave y también más doloroso, de la forma de cómo se restituyen estos valores. Disculpa, Mario, ¿la ISAPRE tiene una deuda contigo? ¿Cómo? ¿La ISAPRE tiene una deuda contigo? Sí, tiene una deuda y que me dijo que me la iba a pagar más o menos en 18 años y me va a pagar todos los meses sí, ya recuerdo. La deuda de ISAPRE, pero que es un chiste. Yo no quiero decir la cantidad porque es un chiste. Es un chiste. Entonces, esto es lo mismo. Es lo mismo. Es decir, el consumidor no se va a dar cuenta ni siquiera que le están descontando, porque es tan poco que no se nota. Entonces, yo creo que desde aquí y cualquier persona razonable, y nosotros que participamos en política, digámoslo desde el área política, desde el discurso político, tenemos que ser enérgicos en repudiar, en rechazar este tipo de deficiencias, de negligencias, de errores, de como queramos llamarlo, ¿ya? Porque afectan notablemente a los chilenos y a los más vulnerables. Pues, desgraciadamente siempre cuando llueve más fuerte sobre los techos más endebles y se gotean los techos más endebles. Aquí pasa lo mismo. Por lo tanto, yo desde mi área política, yo soy militante político, debo ser categórico en esto, no debo andar con medias tintas ni con medias palabras, sino que decir de que esta es una negligencia inexcusable y que lamentablemente la tenemos que pagar muchos de los chilenos. Por lo tanto, esperamos que este tipo de situaciones en el futuro ojalá nunca vuelvan a ocurrir. Y siempre hay formas, de repente yo diría no mañosas, pero formas que son bastante especiales para hacerle frente a las crisis y a los excesos de pago de luz. Yo recuerdo al presidente Piñera, el presidente Piñera, que en paz descansa, que en algún momento se vio enfrentado a las boletas de la luz que tenían una cuantía pero extraordinaria, excesiva. Dijeron, bueno, vamos a detener el pago, vamos a hacer una rebaja en esto. Pero la verdad es que nunca nos dijeron de que no era tan así, de que lo que se había negociado era efectivamente una rebaja, pero que había que devolverla. Cuando uno pide un préstamo, pues se prepara, sabe cuándo tiene que devolverlo, cuánto tiene que devolverlo. Por lo tanto, siempre desde el mundo político nos estamos acostumbrando a hacer las cosas con poca transparencia. Y lo más doloroso es que esa poca transparencia y esos actos van en directa afectación de mucha gente que sufre esos efectos. Por lo tanto, y con esto termino mi comentario, me adhiero a toda la gente que está enojada, muy molesta, repudio la negligencia. Es inexcusable que en pleno siglo XXI, con todo lo que sabemos, recuerdo esta generación que venía irrumpiendo en política y que decía que estaba por encima de los viejos concertacionistas, en los cuales me incluyo, ya estaban por encima de todos nosotros que veníamos transitando de haber hecho exitosos gobiernos, estén cometiendo este tipo de negligencias y que van a tener un costo político. Ya veremos qué costo político tendrán en las elecciones que ya están a puertas y efectivamente en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Estamos en tiempos de discursos políticos. Sería bueno que viéramos más adelante los ofertones políticos que están apareciendo en algunas campañas y en algunos candidatos. Hay que decirlo de esa manera, no de otra. Mira, yo respecto, quiero que separemos las cosas porque si no la gente se confunde. Hay dos situaciones que son distintas. La primera, nos hemos visto todos enfrentados a una alza considerable de las cuentas de la luz, que esto ocurrió para el tiempo de la pandemia, donde para alivianar en esos duros momentos, ¿no es cierto?, la situación de los chilenos, se decidió congelar el alza de las tarifas. Y eso iba a ser por 1 año, 2 años me parece, ¿no es cierto? Y luego se iba a tener que pagar esto, porque en el fondo son dineros que no pagamos en el tiempo de la pandemia, tratándose de una situación que era económicamente mala, ¿no es cierto? Se dijo, vamos a postergar, pero iba a haber que pagarla, porque son empresas privadas. Pero ¿qué ocurrió? Yo siento que eso no fue entendido con absoluta claridad.
La mayoría de la gente entiende, se van a congelar, después Sí. que pasemos la pandemia, se van a retomar las tarifas. No lo reales, entendieron bueno. bien. No, Yo creo que hay pero un nivel de sí, confusión. lo que pasa, Mario, es que la gente tampoco está interesada en informarse. Pero así fue. Luego de eso, cuando asume el gobierno de Boric, no sé si al año, pero al corto... Presidente Boric, al lo que pasar, mismo, ¿ya? Presidente, sí, su excelentísima... Claro. Bueno, cuando asume, ¿no es cierto? Y se ve enfrentado, disculpen, se ve enfrentado a que tiene que subir las tarifas, dice, no, esto es impopular, no lo voy a hacer. Y acuerda con la empresa postergar el alza que se debió haber hecho. Entonces, claro, se juntó el reajuste de esa oportunidad con estas otras oportunidades y claro, después, como había que pagarlo en algún minuto, nos llegó el batatazo. Esa es una cosa. Y lo otro respecto a este del 2% en promedio, porque hay regiones que son más y menos, tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con una situación donde el ministro, ¿no es cierto?, a propósito que se percatan de que hubo un doble cálculo del IPC, ¿no es cierto?, y por tanto las cuentas habían subido algo más, no lo informa, mantiene callado la situación, seguramente esperando que pasaran las elecciones, y en ese sentido no es un error, es un error el de la empresa, posiblemente, pero el error aquí del ministro no es un error, él guardó información y pareciera ser que no solamente él sabía de aquello y lo guardó por un tiempo que todavía no se ha definido cuánto, pero eso significó que los chilenos siguieran pagando más de lo que debían pagar por ese concepto, por la negligencia, por la cobardía, por lo que, como usted quiera llamarlo, pero fue de eso, no tiene nada que ver esta gran alza de las cuentas de la luz con este problema que ha tenido Pardo, que ya, insisto, ya tuvo hartos problemas la vez pasada cuando quiso poner gas barato y al final salió muchísimo más caro, no sé, incluso ni siquiera sé si le han pagado al ENAP el gas, bueno, sorpresa al Estado también, pero como sea, esa aventura que tuvo el señor, ¿cómo se llama?, Pardo, nos costó a los chilenos una lumbrera, entonces. Nos costó a los chilenos un montón de dinero. Una maravilla. Que fue un fracaso y nos costó un montón de dinero, que lo hizo con el amigo del presidente, el más amigo, que se llama George Jackson. Exactamente. Está lindo. Ahora está en España, creo. Sí, porque ellos siempre viven bien. Y no digo solamente este gobierno, siempre los políticos viven bien. O sea, se terminan los gobiernos, pero siempre se encargan. Ahora la gente de izquierda parece que tiene más posibilidades, ¿sí? Parece que hay más campo laboral para la gente de izquierda que la derecha, bueno, la derecha también porque se van a las empresas. No nos falta el amigo ahí al cual le hizo algún favorcillo por ahí también. Así que, oye, quería decirle, o fíjese que no sé si está al tanto usted de la ley sobre el vaso de agua. ¿Sobre qué cosa? Sobre el vaso de agua. ¿De qué? La ley sobre el vaso de agua. Una comisión de salud manda a la sala para que voten sobre la ley del vaso de agua. ¿Y qué significa? ¿Y qué significa? Que exigen a los establecimientos de venta de alimentos entregar agua potable a sus clientes de manera gratuita. A ver, hay dos cosas aquí. Lo primero es que cualquier hijo de su madre se va a ir a sentar a un establecimiento, ya sea restaurante, comida rápida o donde vendan alimentos, a tomarse un vaso de agua y no lo van a poder mover de ahí sin pagar ni uno. ¿Ya? Porque lo están obligando. Lo segundo y más importante que a mí me llama la atención, porque esto está una iniciativa, pero para mí, no sé, es tan importante como el chaleco reflectante o los sellos en la comida, ¿ya? La señora Jimena Órdenes y Paulina Núñez y sus colegas Juan Luis Castro, Sergio Gaona y Alejandro Kusanovich. Ellos son los senadores que impulsaron esta ley. Señores, pero decirle señores senadores, una cosa más importante que andar regalando el agua y recordarle a ustedes, señores, que a nosotros no es como a ustedes que les pagan todo, hasta el papel confort. A nosotros tenemos que pagar hasta el agua. Las personas que venden restaurantes también tienen que pagar agua y tienen que pagar el garzón.
A nosotros nos interesa si usted hace una ley tan estúpida como esta, como las que han hecho ya. A mí me interesa que haga una ley de reincidencia de los delincuentes. Que esos delincuentes que ustedes ven y hacen salidas tan lindas donde tienen 100, 200, 300 detenciones y les importa un carajo y siguen saliendo. En vez de promulgar un proyecto de ley tan y fue aprobado, ridículo, no, si lo tiraron ahora recién. Oye, pero es una pérdida de tiempo. Son iniciativas curiosas, llamaría yo, sí, y desenfocadas. Qué bonito nombre. Pero mira, curiosas y desenfocadas, porque si tú vas a Europa te vas a encontrar con que efectivamente existen iniciativas como esta, incluso hay alguna prohibición de tener sal en la mesa, el azúcar y todo aquello con el afán de controlar los estilos de vida más saludables. Son países que se pueden dar esos lujos, pero a mí me parece por eso te digo, me parece una iniciativa absolutamente desenfocada frente a otras situaciones. Yo seguiría picando en este error que significó que las empresas eléctricas incorporaran a sus arcas más de 115 millones de dólares que tendrían que devolver. Dicen que son dos, no, porque no han sido pagados. 115, pero son 115 millones de dólares. Pero parece que son 2 millones, porque no se habrían enterado los 115. O sea, contablemente pudiera ser, pero no han entrado a las arcas, parece, los 115 millones. Claro, pero como dice usted, son 600 pesos. Pero mira, la magnitud de los pesos son significativos. Si yo sigo insistiendo en que la forma que van a tener de devolverlo es un chiste, y la verdad que es una bofetada para la gente. Es una bofetada para la gente. Y son cuestiones que no se pueden sostener. Sí, pero mira, no desviemos el problema, porque el problema está por autoridades incompetentes. No, por supuesto. Porque a pesar que la empresa se autodenuncia, la autoridad incompetente mantuvo, por miedo, por lo que sea, mantuvo la situación y solamente salió a la luz cuando un reportaje del Canal 13 lo tiró. De acuerdo, sí. De la misma forma que salió a luz, ¿no es cierto?, lo de Monsalve, cuando la segunda lo tiró, y así suma y sigue. Pero en esta materia, lo que uno habría esperado, mire, nos pagaron de más, a tienen que devolver el bata, ahí está. Bueno, pero si eso... Porque no estamos hablando de comerciantes de China, de bolillas. Eso hizo la empresa, lo que pasa es que la autoridad de turno, ¿no es cierto?, se quedó callado, pues, se hizo el leso, no dijo nada, de forma cobarde y de espalda a la ciudadanía. Ese es el problema. Bueno, eso es lo que hemos reprochado y condenado. Sí, por cierto. A lo menos lo estamos condenando desde aquí. Yo creo que en eso tenemos consenso. No tenemos diferencias todavía con Jorge Rodríguez. Todavía no. Pero fíjate, respecto al asunto del agua, la verdad es que yo no he leído la ley, así que... Mira, si... Yo no sé. Yo leí el titular, no tengo ánimo de leer. ¿Sabes lo que pasa? Es que, mira, hay situaciones, por eso yo no he leído la ley, pero si yo voy a un restaurante, ¿no es cierto?, y pido agua, naturalmente no me parecería correcto que lo cobren, y a veces te lo pueden cobrar, ¿no es cierto? ¿Verdad que el agua es gratis? No tenía idea, entonces no pago la agua. Pero un vaso de agua, ¿sabes cuál es el problema en Chile? El problema es que la cobran. No, generalmente, mira, depende. Es que te obligan a beber, y el beber tiene un costo. Mira, si en países desarrollados, inteligentes, estas medidas existen. Si el problema es que cuando se convocan los parlamentarios a ver este tema, a mí me parece desenfocado. Quiero insistir, a lo mejor soy muy académico diciendo que el tema es desenfocado. Creo que hay otras necesidades que urgen. Bueno, en eso deberíamos legislar sobre ello. No, en eso sí estamos de acuerdo, que hay muchas cosas que debieran preocuparse, y esto es una cosa menor. Hay cosas que uno tiene que preocuparse cuando tenemos todo resuelto, y la verdad que Chile está muy lejos de tener todo resuelto. Fíjate que yo quisiera pasar a otro tema que tiene que ver con la política contingente, es respecto a las declaraciones que ha hecho el presidente, porque le ha tratado de darle como caja, ¿no es cierto?, a Kast. Y en realidad pareciera ser que lo único que hace es ayudarlo en su candidatura, porque la incomodidad ha sido bastante presente en el comando y en el Jara, tanto de parte de ella, ¿no es cierto?, como de parte de Lagos Weber, Jara, me dice usted la que vivió un tiempo en una toma. No, la que trabajó temporero, no sabe si recogió cereza o frambuesa. Esa me estaba hablando. Sí, la candidata. No sé, que no me acordaba igual. Ya. Bueno, entonces, una de las cosas que dijo el presidente fue que eran injustos
de llamar parásitos a los empleados públicos, cosa que yo comparto en realidad, ¿eh? Porque creo que hay una cantidad de personas, como en toda empresa, que se tiran la pera, y es verdad, pero hay muchos que sí trabajan. Por supuesto. Ahora, pero es que por uno pagan todo. Sí, ese es el problema. Pues sí, y yo creo que eso no se debiera hacer, porque mucha de la gente y yo me incluyo, que yo siempre trabajé en la empresa privada, pero últimamente estoy trabajando en la empresa pública y he tratado de hacer las cosas bien, y bueno, me podrán juzgar a lo que corresponda, pero de mi gente yo creo que todos tratan de hacer lo mejor dentro de su capacidad potencialidad. Pero para terminar una cosita, mira, pero sí yo le diría al presidente de la República que habla, ¿no es cierto?, de los parásitos. Sí, yo creo que hay otros parásitos también, y que sí son en alguna medida, ¿no es cierto?, son aquellas personas que ganan, porque les voy a preguntar a ustedes, si ustedes fueran de 4 días a la semana, faltaran uno, ¿qué pasaría con ustedes? ¿Les pagarían el sueldo completo? La PLR. Sería la PLR, ¿no es cierto? Sí, Ahora, el descuento, como mínimo, el descuento. Y de eso es lo que pasa cuando faltan los profesores, estuvieron en huelga, les descontaron a todos. Sí, claro, a mi hija que trabaja en un colegio, pero no es profesor, también le descontaron. También le descontaron. Pero a los honorables diputados, ¿no es cierto?, les descuenta muy poquito. Pues ganan como 7 palos, y creo que y él lo decía a propósito, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de la semana pasada o antepasada, cuando faltaron diputados para votar una ley? ¿Te recuerdas, no es cierto? Sí, claro, por supuesto. Y él los increpó duramente. Bueno, yo le quisiera recordar al señor Boric que él salió electo el 2014, ¿ya? ¿Cierto? Bueno, el 2014, y él asume en marzo del 2014, le quiero recordar que en ese año él tuvo una asistencia de un 68% apenas al Congreso. O sea, es decir, de 4 días faltó más de uno, digamos, 1,5 más o menos, ¿no es cierto? Y cobró lo mismo. El 2015, 75% de asistencia. O sea, 1 de cada 4 sesiones él no fue. El 2016, 76%, prácticamente lo mismo. Uno de cada 4 no fue. El 74%, ahí quería promediar, porque como había tenido 75, 76, el 17 fue 74. Tenía promedió que 1 de cada 4 días no iba. El 18 fue un 70%, claro, estaba en periodo, ¿no es cierto?, hasta marzo parcialmente, y seguramente estaban por la reelección, fue menos. ¿Qué pasó después la segunda que electo? Parte con mucha gana, con un 88%, baja al 81%, el 2020 ya un 69%, porque ya se empezó a cansar, ¿no es cierto?, y el 21 ya estaba más cansado, un 66%, y el año 22, un 60%. Entonces, hay que ser muy cara dura para hablar, ¿no es cierto?, de que los parlamentarios deben hacer su pega, deben estar en el Congreso, deben estar en las votaciones, cuando él, y así se lo recordaron algunos parlamentarios, ¿no es cierto?, tampoco fue de los más aplicados en esa materia. Así que señores, les digo, por favor, a las personas que sean congruentes con lo que dicen. Estamos llegando al final del primer bloque, así que vamos y volvemos a esta buena conversación. Al debate. Estamos presentando Quien Calla Otorga en Radio Mía FM 89.3. Y continuamos aquí en Quien Calla Otorga a través de Radio y Televisión Mía. Recuerda suscribirse gratis, 0 pesos. En YouTube, en Radio Mía 89.3, también lo podemos hacer en Facebook, en Radio Mía 89.3 FM, y también nos puede seguir en Instagram, en Radio Mía FM-89.3. Seguimos acá con el compañero Jorge, con el compañero... Póngale nomás, yo no tengo problema con la palabra. ¿Sí, compañero? No tengo problema con la palabra. Yo creo que es interesante el debate, esta diatriba que se ha generado entre el presidente y el candidato presidencial Kast, y donde aparecen algunos temas que a mí me parecen interesantes. Y parlamentarios al cual él retó por no haber asistido, que son dos cosas distintas. Sí, también nos referimos ampliamente en el programa pasado sobre ese tema y dijimos lo que había que decir. Pero en este tema de los empleados públicos, el tamaño del Estado
en materia de empleados públicos realmente desmesurado. Es decir, nosotros tenemos un estado laboral, para ponerle un nombre y una distinción y lo podamos separar de lo demás, un estado laboral gigantesco y muy ineficiente, que no ha demostrado ninguna capacidad para abordar los problemas que afectan verdaderamente a la gente, para nombrar dos áreas que en verdad son muy enjuiciadas, digámoslo: salud, tiene pendiente muchos temas, las listas, educación, la calidad, y seguridad, y el Ministerio del Interior, la seguridad, etcétera, etcétera, y tenemos una cantidad impresionante de empleados públicos. Yo no sé, desde el año 90 a la fecha llevamos, no sé, un 50%, a lo mejor más todavía, de empleados públicos que teníamos en esa época, y lo más complejo es que es el costo de mantención de esta planilla de empleados públicos, que se lleva fácilmente unos 6 o 7 puntos del PIB. Es decir, cuando los parlamentarios no fueron a votar la titularidad de los profesores, decíamos en su momento que podíamos pensar perfectamente en una colusión de las candidaturas probables de llegar a la moneda, porque darle la titularidad a los empleados públicos, que son muchísimos, más a los profesores, representa una cantidad de plata que no sé de dónde la podrían sacar, no sé de dónde podría sostenerse esa ley. Por lo tanto, hay que estar muy atento a los discursos y a los ofertones que van a surgir de diferentes candidaturas en este y otros temas, porque aquí la principal dificultad es el financiamiento. Tenemos las arcas estatales muy limitadas, muy pobres. Por lo tanto, tenemos que estar pero demasiado atentos y despiertos a lo que nos están ofreciendo, porque lo primero hay que ver de dónde se va a financiar. Yo creo que hay que tener cuidado con lo que se dice, porque es verdad, el presidente fue muy enérgico, despotricó duramente sobre este tema, y la verdad es que cuando conocemos las estadísticas, y que además son ciertas, que indica Jorge Rodríguez sobre la asistencia del mismísimo presidente cuando era diputado, uno empieza a mirar para el techo y a decir, bueno, ¿en qué mundo vivimos? Cuánta consistencia, cuánta coherencia hay en nuestra vida política, en este caso, porque las cosas siempre se saben, y eso además trae consigo lo que lamentamos mucho los que estamos en política: el descrédito a la política, el desprestigio a los políticos, digamos, riesgo que existe en contra de la democracia. La democracia se empieza a debilitar cuando empezamos a hacer mal las cosas desde la política. Son muchos los efectos que provocan los errores, las inconsistencias, las inconsecuencias de nuestros mandatarios políticos cuando éstas se abren públicamente y la gente logra conocerlas. Mira, yo decir dos cosas. Primero, para que la gente sepa que los datos que yo acabo de dar no son del diario Los Sicón, es el diario de Condorito, no es el diario Los Sicón. No. Estas son de la Cámara. O sea, del mismo lugar de los hechos. Lo segundo, señalar que, mira, el problema no es que se pasen o no se pasen gente a la planta, porque la verdad que el gasto va a ser más o menos el mismo. Es prácticamente el mismo. Podría ser hasta un poco menor, porque tú sabes que cuando los contratas muchas veces pasan a la titularidad, muchas veces bajan de grados, quedan encasillados en grados menores. El problema está en que cuando pasan a la titularidad, ¿no es cierto?, la movilidad, la posibilidad que tiene, ¿no es cierto?, Dame paciencia, sí. Sí. La posibilidad que tienen de sacar a la persona del servicio son casi nulas. Ese es el problema. Te hace de gente, en algunos casos, ¿no es cierto?, que como tú no la puedes mover, simplemente se aprovecha. Pero a lo menos, Jorge, el tamaño laboral del Estado debería estar combinado con la eficiencia. Ahora, aquí no se nota, por ejemplo, los efectos de la tecnología, un poquito de la inteligencia artificial. Yo creo que ya hay muchos procesos
muchos procesos en nuestra institucionalidad pública del Estado que pueden ser perfectamente automatizados y eso de mejor manera. Es decir, el camino no va por seguir contratando más y más gente, el camino va por optimizar los procesos, por tecnologizarlos, por aplicarles más conocimiento y apurar lo que queda pendiente muchas veces porque somos malos para la pega. Sí. Oiga, pero creo que son más, porque estuve escuchándolo otra vez de este chiquillo que me encanta, Muchati. Decía, son 120.000, alrededor de 120.000 puestos que se generaron en el gobierno, ¿no es cierto? No. Yo creo que son más. No es cierto. Él calcula, y claro que tiene razón, deben haber más. No, pero no, esa cifra está mal. ¿Por qué? No, porque la verdad que hay que distinguir. Mira, una cosa, ¿no es cierto?, es lo que que el gobierno central ha contratado con lo que ha contratado el Estado en general, donde están incluidas las municipalidades. Hay que hacer la separación. Eso mira, hay varias cosas. Primero, hay una cantidad de personas que eran del sistema, de los sistemas municipalizados de educación, que pasaron a los LEPS, ¿no es cierto? Sí. Y que esto, claro, hace que un sistema pasen a ser parte de estas nuevas contrataciones, pero en el fondo no hay nuevas contrataciones, sino hay traspasos. Eso es lo primero. Pero ellos no están considerados en esa encuesta. Están considerados. Sí, están sumados. Están sumados. No solamente, donde se ha producido la mayor cantidad de contrataciones, eso en las municipalidades. El 52-54% de esta mayor cantidad de personas que están dentro de estos 100.000 que se habla, corresponden a los municipios. Entonces, pero claro que al decir esto no estoy diciendo que no sea problema. Es un problema porque los municipios hoy día, a pesar que fíjate que una encuesta reciente es a una entidad que la gente le encuentra más cercana y tiene una mejor opinión, pero donde se producen en general los actos de corrupción más grandes son en las municipalidades, donde se produce la cantidad de ingresos de personas por amistad, por política, son las municipalidades, donde se hace un gasto, la mayor parte se hace un gasto más al lote, para que todo el mundo lo entienda, sobre las municipalidades. Hay una, yo diría que la Contraloría, ojalá que le meta mano, pero está en deuda todavía con la actividad, y me parece que la Dorothy Pérez tengo la impresión que sí lo va a hacer, ¿no es cierto?, es en las municipalidades. Mira, eso es absolutamente cierto. La Contraloría ya ha puesto algunos titulares y desde hace tiempo, claro, y desde hace tiempo venimos constatando, quienes estamos en política y estamos hojeando más los temas políticos, lo que está indicando Jorge Rodríguez es efectivo. En las municipalidades hay muchos abandonos de deberes, mucha malversación de recursos, se compran cosas con recursos, con partidas que no corresponden, ya hay muchas contrataciones indebidas. Eso no es ningún misterio, pero yo a eso sumaría además la ineficacia y la ineficiencia para resolver los problemas que tanto aquejan a las comunidades. ¿Cómo es posible que en una municipalidad, en cualquier municipalidad grande, para comprar algo a través de una licitación, teniendo abogados, teniendo el departamento de SECPLAN, teniendo los departamentos de control, demoremos casi medio año para hacer una licitación, por favor? Está bien que tengamos que transitar por el departamento de control y por los y hacer las licitaciones de acuerdo a las indicaciones que nos hemos dado desde el punto de vista técnico y administrativo y legal, pero es una exageración. 2 meses para mí es una exageración, 3, 4, medio año. Entonces, demoramos en comprar de repente cosas que necesitamos con urgencia, meses, ¿ya? Además de todo lo que hemos señalado allí, negligencia, incapacidad para abordar los problemas con oportunidad, con capacidad. Me parece un tema que debe seguirse discutiendo y debería estar en el futuro en manos de la Contraloría, a ver si mejoramos nuestra capacidad de trabajo, si somos mejores para hacer las cosas, si somos más rápidos, más eficientes, porque la gente no puede seguir esperando
por dejar papeles a veces sobre los escritorios de gente que es muy lerda para la pega, es muy lerda. Oye, no sé si esto es verdad. Búscalo ahí. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que, desgraciadamente, eso pasa porque ustedes no son tan amigos de los que tienen que ser amigos. Porque te aseguro que si fuera para otro tipo de actividad, te aseguro que corre rapidito. Te aseguro. No, pero mira, si esto reza para todos los municipios de derecha y de izquierda, Jorge. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que yo sé lo que tú dices reza para todos. Lo que te quiero decir yo, que desgraciadamente casi muchas municipalidades donde hay ciertos caciquismos y cierta ideologización, ¿no es cierto? Siempre están en primer lugar los amigos de los que están arriba, digamos. Bueno, y muchas licitaciones se dejan, ¿no es cierto? Agreguemos además las malas prácticas, porque eso es una práctica indeseable. Yo creo prácticamente que no se puede aceptar. Yo creo que más que nada se produce por aquello, porque la verdad que hay mucho de aquello. Fíjate que en el caso, ponle tú, de lo que pasó en la administración pasada del municipio, la de Krause, donde tú sabes que no se pueden aumentar las plantas de docentes de los colegios. Tú sabes, nosotros hay una planta, una cantidad de profesores cuando era municipalizado. Pero ¿dónde metieron más gente? Y mucha gente. ¿Te acuerdas tú? En la parte administrativa, fundamentalmente. En los no docentes, donde no hay restricción, ¿no es cierto?, de planta, ahí los metieron. Y desgraciadamente, y eso sí que es cuestionable para todos los gobiernos, y es parte de lo que el Estado, de la grasa, como le llaman algunos del Estado, es que cuando llega alguien al poder, el Estado mete a sus amigos, ¿no es cierto?, en todas partes, en todas las gobernaciones, en todos todo lo que tiene que ver con el Estado los mete, pero cuando se van no se los llevan, pues. Los dejan ahí. Cuando llega el otro, hace lo mismo, los dejan y se van. Jorge, esto está instalado y pudiera producirse un rico debate, cuestión que ya no se va a producir, ni se ha producido tampoco en la historia, porque hoy día nos enfrentamos a dos modelos de administrar el país o el Estado, si tú quieres, que tienen alguna posibilidad de gobernar este país. Por un lado tú tienes la izquierda, que la representa Janet Jara, ¿ya? Y la izquierda siempre aspira a tener más Estado. Si tú me apuras a mí, yo soy un militante de izquierda y creo que el Estado debe existir rigurosamente en su justa medida, nada más ni nada menos que eso, ¿ya? Y idolatramos el Estado y le pedimos todo al Estado, pero cuidado, ese enfoque debe ser más abordado, más analizado, porque hay experiencias que no han tenido ningún éxito en el mundo cuando el Estado se ha sobredimensionado y se ha apoderado incluso de los medios de producción. El Estado es mal empresario. Y los medios de comunicación también. Y por otro lado tú tienes la otra visión, ¿cierto?, que no quiere Estado, que prácticamente no quiere Estado, ¿ya? El Estado les incomoda el Estado. Entonces, y ahí empezamos a preguntarnos cómo generamos políticas sociales para aquellos que son verdaderamente vulnerables, los dejamos al libre arbitrio del Estado, manejamos la política de voucher, de pagarle, mire, si usted en educación yo le doy un voucher y usted verá cómo educa a sus chiquillos, dónde los manda, qué escuela los manda, en fin. La presencia del Estado en el mundo es legítima, es el tamaño, la dimensión. Yo creo que nosotros a nivel sudamericano y comparándonos con nuestros iguales debemos tener el Estado más costoso, que más plata vale, que más puntos del PIB se lleva, y el Estado más ineficiente tal vez, con toda seguridad. Por lo tanto, aquí en este debate presidencial son dos visiones de mundo que se están enfrentando, dos visiones de mundo, alguien que quiere más Estado o fortalecer lo que ya hay o un poco más de Estado, y una visión que no le gusta mucho el Estado, y eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Y sobre todo entenderlo en la práctica real, en la experiencia de vida que cada ciudadano le toca vivir cuando tiene que pagar las cuentas, cuando tiene que hacer un trámite, ver si efectivamente las cosas son como se están planteando. Y además a eso se le suma un discurso del terror, un discurso del miedo, tanto para cualquier bando, tanto para la izquierda como para la derecha.
En realidad, algunos piensan que estas elecciones van a ser ganadas por aquel que provoque menos miedo, bueno. Porque las dos posiciones con posibilidades de llegar a la moneda generan miedo, generan temor en la ciudad, en la ciudadanía. ¿Ya? Algunos piensan que la derecha va a ser tabla rasa con todas las políticas públicas y sociales que hay, cuestión que no debería ni puede ser así. Otros piensan que la izquierda va a destruir este país, lo va a desintegrar y va a transformarse en poco menos que en un Corea del Norte, etcétera, etcétera. ¿Quién va a generar menos miedo en el votante? Bueno, el que genere menos miedo, dicen algunos analistas políticos y especialistas, se va a llevar la polla y se va a sentar en la moneda. Vamos a ver, mira. Por abrir un poco el debate dentro de las curiosidades y dentro de lo que se está diciendo, Jorge. Sí, mira, hay dos cosas. Lo que tú decías de los vouchers. Hay países que son socialdemócratas, donde el nivel de vida es muy, muy importante, donde me parece que Suecia, me parece que es así, donde el sistema de los vouchers es absolutamente aceptado. Sí, pues sí existe. Pues, no, pero además es exitoso. Pero ¿cuál es la diferencia? Existen colegios públicos y colegios privados, ¿cierto? Las personas pueden llevar a sus hijos a un colegio público o a un colegio privado, porque le dan un voucher y la persona decide dónde ir. La diferencia con Chile es que la educación de un público y de un privado son iguales. Cuando el Estado detecta que el nivel educacional de un colegio es malo, simplemente lo cierra, sea público o sea privado. Cuando las personas tienen un problema de salud, el Estado le da un voucher y va a una clínica, ya sea pública o privada. La diferencia está, ¿no es cierto?, es que si el hospital, ¿no es cierto?, o la clínica les da mal servicio, se acaba. Entonces, de esa forma se ha logrado primero despejar los problemas de salud en términos de estas largas y tremendas colas que tiene la gente para poder ir por ejemplo, muchas veces los CEFAM, la gente tiene que llegar a las 3, 4 de la mañana o 5, 6 de la mañana para pedir hora para otro día y después se encuentra con que están en huelga. Esa es una cosa. Lo otro, yo creo que el Estado debe tener el tamaño necesario para cumplir con las funciones que le corresponden. Y debe ser eficiente. Por eso digo, para cumplir con las funciones que le corresponden. Me parece que uno de los problemas acá, y lo decimos todos los programas, con respecto a la educación, ¿por qué la gente lleva a sus niños? Porque quizá se trata de que ojalá para algunos, como Atria, ojalá, y lo dijo alguna vez en un colegio privado, ¿no es cierto? Ojalá no existieran los colegios privados. Claro está que sus hijos los tienen en colegios privados. Que no existiera. Pero, por ejemplo, ¿por qué yo podría querer que mi nieta, pues ya mi hija está grande, fuera a un colegio privado y pagar un montón de plata si el colegio público que está a la vuelta de la esquina es bueno? Tendría que ser el rey de los giles, ¿no es cierto? Si el problema está en que la gente lleva a sus hijos a colegios privados porque el Estado tiene una deuda enorme con la educación en Chile. Y estas mismas personas que fueron las que estaban con los eslogan de una educación de calidad, gratuita y de calidad, ¿no es cierto? Resulta que no han hecho nada, al contrario, simplemente la han ido destruyendo cada vez más. Cuando tú decías respecto a que hay, ¿no es cierto?, hay extremos, está Jara y está acá, se refería seguramente tú, ¿no? Sí, claro, sí, los dos que tienen las posibilidades más reales. Sí, aquí hay una tremenda diferencia entre uno y otro. El primero, Kast, ¿no es cierto?, no ha sido gobierno, no está en el gobierno. Los dos gobiernos de derecha han sido gobiernos bastante más bien socialdemócratas, no de derecha probablemente tal. Pero en cambio, en el caso de la señora Jara, yo no sé qué cosa nueva nos puede ofrecer. Ella ahora aparece como una persona, perdón, que está en contra de muchas cosas de lo que está haciendo el gobierno, ¿no es cierto? Y se ha transformado en alguna medida, ¿no es cierto?, en la que pone los puntos sobre la idea del gobierno. Que se vaya Pardo, yo fuera mi gobierno, lo habría sacado al tiro, ¿te acuerdas que decía? Mentira. El otro día no sé qué decía. Pero recuerde la gente, tenga ojo, yo creo que la gente lo sabe, por eso hay un 60 y tanto %
que no es de derecha, porque aquí la derecha también se quiere apropiar diciendo de este electorado, diciendo que son gente de derecha. No, son gente que va a optar por la derecha, quizás, según lo dice la encuesta, pero no que sean de derecha, porque, sí. Porque hace poco tiempo optaron por la izquierda. Acuérdense que arrasaron en algún minuto, ¿no es cierto? Pero el tema está, ¿por qué la señora Jara va a hacer un mejor gobierno si va a gobernar con los mismos? Si la señora Jara va a gobernar con el Frente Amplio, va a gobernar con los amigos del señor Boric, va a gobernar con los amigos, ¿no es cierto?, del señor Vidal, experto en todas las cosas, ese hombre que es un Da Vinci porque es bueno para todo, se lo sabe todo. Va a gobernar con los mismos socialistas que han estado en este gobierno. ¿Por qué va a ser un gobierno distinto? ¿Por qué va a cambiar? Al contrario, va a ser más extremo porque en su interior, en lo más profundo de ella sigue siendo comunista. No ha cambiado y me parece legítimo. No es una opción que yo descarte. Ella es comunista, pero dígalo. No creo que sea bueno tener lobos con piel de oveja, que es la sensación que tengo con ella. Por otro lado, ¿cuál es la percepción que hay cuando se mira y cuando se habla de Kast? Que está hablando de lo mismo que en algún momento habló este gobierno. Es decir, Kast viene a refundar un modelo. Y cuando hablamos de la refundación, ¿qué significa refundar? Significa aplanar el terreno para poder construir algo nuevo. Pero Mario, no es una pregunta. Te voy a hacer una pregunta, no te voy a interrumpir. ¿Pero qué modelo va a refundar? Sí, eso es. Bueno, va a refundar cuando nosotros entendemos. ¿Qué modelo tenemos ahora hoy día? Mira, cuando a mí me dicen que alguien va a venir a refundar este país, ¿ya? Y fundamentalmente el Estado, yo entiendo que va a ser tabla rasa con todo lo que hay, o casi con todo lo que hay, ¿ya? Aquí en este país hay una cantidad muy importante de políticas sociales que son acertadas, que son positivas, que son interesantes y que se han validado. Por lo tanto, esos son los temores que genera la candidatura de Kast y un eventual gobierno de Kast. Es decir, va a sacar todo lo que hay, ¿no?, para construir algo, pero súper extra nuevo, un edificio que a lo mejor no nos va a gustar, que nos va a quedar muy chico, que no va a tener poca luz, en fin, para hacer un poquito gráfico, pero ese es el temor. Entonces, tú me afirmas con mucha fuerza, ¿qué nos puede ofrecer el gobierno? Si este gobierno es una continuidad de lo que tenemos, a mí tampoco me satisface, para serte franco. No me satisface. Si va a ser una plantilla y la vamos a colocar y vamos a hacer exactamente lo mismo, no quedo para nada satisfecho, pero tampoco, y me preocupa mucho que me digan, mire, yo traigo aquí la retroexcavadora. Si aprendemos y hacemos casi lo mismo de Quintana para sacar todo lo que está aquí y vamos a poner otra cosa aquí. Bueno, esa otra cosa es lo que a mí en lo personal me preocupa y a la gente en lo colectivo le provoca miedo. Porque aquí ha habido un discurso devastador de ambos lados, lleno de descalificaciones, por lo tanto, eso ha generado poner por el frente una serie de elementos subjetivos, que muchos de ellos no son verdad, ni de este lado ni del otro, y ha provocado esa desorientación emocional en la gente. A la moneda va a llegar aquel que provoque menos miedo a la hora de ir a marcar el voto. Mira, yo en eso estoy casi convencido. Yo te quiero decir, el caso de Janet Jara, ya sabemos más o menos lo que va a hacer. Quizás profundice más lo que ha hecho este gobierno, porque ella estuvo en el gobierno. Para renovar contrato, ¿no? Ella estuvo en el gobierno, ¿no es cierto? De modo que va a gobernar con lo mismo, así que no veo qué diferencia va a haber. Yendo a lo que tú dices, a los extremos, pareciera ser, mira, primero, pareciera ser que la gente no concuerda con tu opinión, porque los que tienen la mayor posibilidad, ¿no es cierto?, de estar en la segunda vuelta son Kast y Jara. O sea, pareciera ser que la gente está justamente un poco en los extremos y se viene metiendo, según dicen, por los palos Kaiser, que también, o sea, pareciera ser que lo que la gente quiere justamente son gente, no sé, pues más decía, qué sé yo.
Y te digo sin defender a Kast, tú sabes que yo no voy a votar por Kast, pero tampoco quiero demonizarlo, porque hoy día el único hecho concreto que existe, al parecer, que tampoco estoy seguro, es que hay más de un 60% del electorado nacional que quiere probar ahora con la derecha, porque no son, hay una parte, hay un 30% que son de derecha. Te digo, la derecha es bien veleta, porque acuérdate tú que la gente que se decía de derecha, cuando empezó a tener problemas Piñera, le dio vuelta la espalda y llegó a tener un 6% de aprobación, cosa que la izquierda, eso sí que yo me saco el sombrero con la izquierda, que a pesar de todas las embarradas, porque no voy a decir cagadas, porque sería feo, que se ha mandado a este gobierno, siguen apoyándolo, porque la verdad, pero yo 30% duro. Yo valoro eso, pero el 30% duro no se ha venido abajo en ningún momento. Pero lo que pasa es que toda la derecha que empiezan a hablar de la derechita cobarde, estas cuestiones, ¿dónde estaban? O sea, a la primera de cambio le dan vuelta, ¿no es cierto?, la espalda a alguien que era de su sector, por lo menos, y terminamos en esta otra cosa. Mira, pero volviendo al tema, yo creo que hoy día parece que la gente quiere, y así lo dicen las encuestas, una opción bastante diferente y bastante en los límites, ¿te fijas? A pesar que yo creo que está más en el límite Jara que Kast, pero pareciera ser que es lo que la gente quiere, y hay que esperar qué va a pasar con un estudio sociológico bien interesante. Habla de los miedos, y esta cuestión tampoco se me ocurrió a mí, habla de los miedos, de los temores, y si los números son como tú dices, entonces si Kast llega a la presidencia, el Kast provocó menos miedo que los comunistas. Le tienen más miedo entonces a una candidata comunista que a un candidato de casi extrema derecha. Yo sí. Es que lo que pasa es que si fueran por miedo, habrían otros candidatos que representan medio ambiente. Pero si hay, lo que sucede es que han quedado desplazados. Claro, es que por eso te digo, hoy día la gente lo que quiere, gente lo más firme posible, de un lado u de otro. Hay un 30% duro, ¿no es cierto?, que es gente de este gobierno, y hay un 60% de los losaurios, amigos míos, que se mueven para los dos lados. Estamos llegando al final del programa, así que los micrófonos para despedirse, don Mario. Bueno, sí, despedirnos de nuestros vecinos y volverles a decir de que en eso consiste este programa, en poder conversar, en poder confrontar ideas diferentes, y esperamos de que ustedes saquen sus propias conclusiones. Un abrazo para todos y que tengan un muy buen fin de semana, pues que lo sigan pasando bien. Bueno, lo mismo digo yo, y decir que hay una noticia que está saliendo en las redes sociales respecto a un castillo que hizo la municipalidad, pero hay que confirmar, pero no quiero decir nada hasta que lo confirme, pero yo tengo la impresión que es cierto. Puede ser, sí, pero hay que confirmarlo. Oye, un gusto haber estado con ustedes, bueno, esperando que los llegue la plata de la luz. Va a ser gusto difícil. Ha sido todo tuyo. Sí. Oye, lo otro, estábamos viendo la cámara que ustedes decían que usted se veía muy grande, que más gordito, otra cosa. No, lo que pasa es que la cámara no tiene gran angular, y por eso, y ustedes están más adelante en la mesa que yo, y de reconocerlos tan gordos. Nos vemos hasta la otra semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Usted está más lejos de la cámara nomás. Atlético. En Radio Mía 89.3 hemos presentado Quien Calla Otorga, programa de una conversación atractiva, franca y directa, el late político social más irreverente de la frecuencia modulada, bajo una mirada crítica y analítica de los temas que marcaron la agenda de la semana, con la conducción de Marcos Agurto, Mario Morales y Jorge Rodríguez. Los esperamos en una nueva edición de Quien Calla Otorga.